están? Les saluda Mónica y Janine de Todas las Noticias. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Janina. A disposición de ustedes. Sí, abogado, como usted sabrá, públicamente esto se está debatiendo todos los días en redes sociales, la situación, los hechos que se fueron dando. Nos gustaría, por favor, brevemente, dentro de lo amplio que resulta el caso, que nos pueda indicar, por favor, cuál es la situación actual. Usted está en defensa justamente, ¿verdad?, de la odontóloga. Bueno, usted me pide brevedad y voy a tratar de ser breve. En lo posible, por eso Eh, le dije en lo posible porque es sí, complejo. sí, Yo sí, lo sí, estuve escuchando en otros medios y sé que es complejo y por eso me sí. gustaría Bueno, prácticamente el famoso eh, resumen, ¿verdad? bueno, voy a procurar. La doctora Lidia Espinosa, a quien represento, fue citada por la Fiscalía el día sábado o domingo, no recuerdo muy bien, vía WhatsApp, para una declaración indagatoria que iba a realizarse al día siguiente, lunes 11, ¿verdad? A las 11, perdón. Lunes a las 11. Entonces, concurro ante su domicilio para que me explique de qué se trata o por qué ella cree que le están citando, ¿verdad? Sí. Entonces ella me menciona que se trata de un caso en donde una paciente suya había fallecido. Bueno, entonces nos preparamos para ir al día siguiente, nos presentamos ante el fiscal, pero cuando me percato de que la carpeta fiscal ya tenía, digamos, algún volumen de documentación, entonces yo preferí revisar primeramente la carpeta y sobre todo por el hecho de que constaté allí de que se había realizado una autopsia el día domingo, autopsia para el cual nosotros no fuimos notificados, a pesar de que la solicitud entre el pedido realizado por el fiscal al juez para realizarse tal procedimiento y la citación a mi defendida, había apenas una diferencia de 40 minutos entre uno y otro requerimiento, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? De que yo ahí me di cuenta de que, bueno, de alguna manera se estuvo violando el derecho a la defensa, en el sentido de que no nos hicieron partícipes de un procedimiento extremadamente importante. Y bueno, entonces yo paré, hablando en términos futbolísticos, la pelota, le dije, doctor, en estas condiciones mi cliente no puede declarar. Nosotros necesitamos la suspensión de esta audiencia y lo hacemos amparado bajo el artículo 17 constitucional, en donde le pedimos un plazo mínimo razonable para que nosotros podamos examinar todo lo que usted tiene y podamos colaborar con la investigación. Bueno, ¿esto por qué cuento? Porque al parecer a raíz de esto luego se produce la imputación. Eh, o sea, esa es mi sospecha, ¿verdad? Porque, ¿por qué no se imputó a otras personas? ¿Por qué se le imputó a la doctora Lilia cuando el fiscal tiene en su poder evidencia que demuestra que que la receta de la doctora Lilia no fue la que se utilizó para la realización de ese compuesto que aparentemente ingirió la señorita Chávez? Bueno, hasta allí, por un lado. Por el otro lado, le puedo decir de que, le puedo asegurar de que esa documentación aparentemente expedida por mi defendida nunca llegó a botica magistral, lugar donde se realizó el preparado. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Porque en la carpeta fiscal están eh, los dos documentos originales aparentemente expedidos por mi defendida, y al mismo tiempo existe un oficio del fiscal dirigido a botica magistral en donde le solicita una serie de informes y también le solicita que le remita la receta. Entonces, si tiene él las dos recetas originales, entonces ¿por qué le pide a botica magistral? Y es por la sencilla razón de que existe una tercera receta o una segunda receta. Y esta receta, cuya copia también obra en la carpeta fiscal, o pude comprobar eso, fue expedida por un médico y aparentemente esa es la receta que se utilizó. Entonces, cuento todo esto porque tiene mucha relevancia penal estas circunstancias, ¿verdad? Ahora, voy a ir a un tercer elemento ahora. Eh,
ustedes saben de que las farmacias y las empresas que se dedican a la realización de estas pócimas magistrales, Sí, preparados magistrales. preparados magistrales, Sí, están bajo un régimen bajo un régimen del Ministerio de Salud Pública, y allí se establecen buenas prácticas. Entonces, hay disposiciones que son inclusive ya de antigua data, que son del año 2007, en donde se establece claramente y punto por punto, paso a paso, cómo se debe proceder ante cualquiera de estas recetas que indican un preparado o indican o realizan alguna indicación, ¿verdad? Y podemos ver en estos, en la receta de la doctora Lilia por lo menos, que esta carece de elementos fundamentales, por lo que en el caso de que se hubiera presentado, se tendría que haber rechazado y jamás se tuviera que proceder a la realización de este medicamento, ¿cómo se dice?, a la fabricación de este medicamento. Sin embargo, algo falló, y ese fallo se produce en Botica Magistral, que no siguió estas buenas prácticas y se siguió con la elaboración hasta la entrega del fármaco, aparentemente. Digo aparentemente porque esto no me consta, porque yo no estuve allí, obviamente, pero sí por el relato que refieren los padres de la víctima y también la hermana, ¿verdad? Y que de alguna manera están señaladas en la carpeta fiscal hasta el momento, ¿verdad? ya. Ahora, yo tengo una consulta sumamente Sí, directa porque ese es el estilo de PDS, ¿verdad? Nosotros felizmente nos caracterizamos por poder tener una libertad que no está restringida absolutamente por nada, y nos hacemos eco siempre de las consultas ciudadanas, y varias personas ya nos hicieron llegar esta inquietud, así es que la hago propia, y también de la ciudadanía en general que nos hizo sí, esta consulta. sí, cómo ¿Fue no. una receta propiamente o fue una indicación de consumo de ese medicamento que estamos hablando del flúor? Porque se dicen muchas cosas, y usted seguro que en redes sociales puede darse cuenta de eso, y también en los medios, cuando le hacen notas en varios medios, yo ya lo escuché anteriormente, y se especulan muchas cosas, ¿verdad? Se habla también, así como usted mencionó, esos tres escenarios, de que no se hizo en base a una receta de puño, letra, firma y sello de su defendida, de la odontóloga. Se habla de una tercera persona que también ejerce la medicina, pero que tiene un relacionamiento probablemente con la hoy desaparecida señorita Chávez, ¿verdad? Entonces, Sí, por eso le consulto, ¿su sí. defendida emitió una receta o una indicación donde mencionaba el nombre de este compuesto que es el flúor y el dosaje? ¿Qué cantidad? Esta, para que la receta sea receta, tiene que tener algunos componentes, así como un cheque. El cheque tiene que tener una fecha, un emisor, puede o no aparecer la persona a quien se beneficia, que puede ser al portador o a nombre de la persona, y por último tiene que tener eh, en números y en letras el monto que se pretende pagar, ¿verdad? Claro. O que se ordena al banco que se pague. Bueno, en este caso yo le podría decir de que la receta, entre comillas, después voy a volver a este término de receta, expedida por la doctora Lilia, no, o sea, adolece, carece de estos elementos. No tenía sello, no tenía fecha. Y tampoco era una receta tal y cual la conocemos por lo siguiente. En el ángulo superior izquierdo, por lo general dice, hay dos letras, RP. RP y un RP. paréntesis. ¿Y Sí. qué significa RP? Ruego, prepare, y a continuación lo que quiere que se prepare, ¿verdad? La Claro. indicación. O reciba y prepare. En el caso de esta receta, entre comillas, esta no tiene esta leyenda. Sin embargo, en la segunda receta, la del doctor Villalba,
sí aparece esta no sé, esta terminología, por llamarle Claro, la de alguna sigla que manera, ¿verdad? hace justamente la La sigla que especificación hace, de que se claro, prepare ese medicamento. sí, sí, sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno lleva después al lugar, a la farmacia, y o en este caso a la empresa esta Realmente estas botica. empresas que hacen preparados magistrales se manejan hoy día solamente por WhatsApp. Es necesario que, como usted mencionó, sea explícito, esté firmado por el profesional con el sello donde esté el número de registro del médico habilitante y ellos por WhatsApp lo hacen. Le digo porque soy cliente de 2 lugares, por ejemplo, y yo me manejo así, ni siquiera tengo que irme al lugar y pido por delivery. Bueno, yo no sé si habrá alguna disposición del Ministerio de Salud que indique que esto pueda ser realizado de esta manera, porque ya existe una disposición que es de junio del 2007 en donde se establecen las buenas prácticas y dentro de esas buenas prácticas se establece cómo se tiene que proceder. Y entre ellos se indica que la persona interesada o alguien tiene que ir a llevar la prescripción. Luego el profesional tiene que evaluar por su lectura, el responsable técnico debe evaluar por su lectura, y a partir de ahí empieza una serie de obligaciones para el técnico que va a formular ese fármaco, y en todo caso, si no reuniese los requisitos que debe tener toda receta, tiene que ser rechazada. Claro, de Eso hecho, fue si lo que hay alguna consulta o duda, porque también se hay le puede llamar. personas, claro, hay personas que a veces, por ejemplo, uno recibe una indicación de un médico tratante. Sucede mucho esto con las mujeres o las personas, también hombres, ¿verdad? Porque no Sí, solamente es algo de feminismo, le comento. En el sí, campo de la estética, ¿en qué sentido le digo? En que se hacen preparados magistrales que son, por ejemplo, sí. coadyuvantes para descensos de peso. Y la gente a Ujú, veces, en vez de pedir una sola vez, quiere agregarle un cero más y poner más cantidad. A veces la medicación es solo ujú, para 30 días, se pide cierta cantidad de ujú, cápsulas en los preparados, ¿verdad? Por eso le ujú. digo, normalmente lo que suelen hacer en estos lugares, como le estaba comentando una experiencia personal, es que se envía esto por WhatsApp, se hace el pedido y Sí, cuando se entrega, cuando el delivery viene a entregar y se hace el pago, uno tiene la obligación de entregar la receta original para que el lugar que preparó el magistral pueda sí, tener registro de ese pedido. exacto. Uno de los elementos que tiene que tener la receta también es la identificación de la sustancia activa, Ujú. y esta carece de sustancia activa. Ya. Te digo por qué. Aparentemente, tanto en la receta de la doctora Lidia como en la receta del doctor Villalba, se habla de flúor, Ujú. y el flúor no es una sustancia activa. Esto, ¿dónde nosotros lo encontramos? Lo encontramos en el listado de medicamentos esenciales que está publicado también en la web, y que son los autorizados, o los medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud para que puedan ser comercializados en la República de Paraguay. Ujú. Acá hubo un error, y se asumió de que lo que se quería era una cosa que no decía la receta. O sea, son de repente cuestiones técnicas, pero que hacen a la verdad de lo que aconteció. Realmente para eso va a servir la investigación fiscal, para que todo esto nosotros podamos arrimar, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es de que estamos seguros de que la receta de la doctora Lilia no fue la presentada en esta empresa. Ya, y sobre el punto que usted mencionaba y que también se lee eso en redes sociales, justamente un colega periodista indica eso y dice, ¿cuál es la razón del por qué el fiscal Fernando Chamorro aún no se constituyó en botica magistral y, como usted mismo dijo, se limitó solamente a librar un oficio para pedir informe? Bueno, yo no quiero pensar mal, ¿verdad? Le conozco al fiscal, me merece respeto. Yo presenté hoy una solicitud formal porque considero que ese es un elemento demasiado importante, quizás el elemento más importante que podamos tener. Y me dijo el fiscal de que él solicitó, le emplazó por 48 horas a esta empresa para que presente, que se cumple mañana en horas de la mañana. Entonces, bueno, pero yo podría llegar ya a una conclusión en base a lo que observé en la carpeta fiscal, ¿verdad? Claro. De que las dos recetas
de la doctora Lilia, las originales están dentro de la carpeta. Entonces, quienes dieron esa receta y posiblemente los familiares quienes se fueron a declarar ante la fiscalía. Por tanto, eso no estaba en poder de botica magistral. Y sin embargo, el tercer documento aparece solamente la fotocopia simple de ella, lo que me indica que esa es posiblemente o ese es posiblemente el documento que está en poder de botica magistral. Claro. Y acá hay una duda que queda, pero en el aire muy fuerte y se va inflando cada vez más. ¿Cuál fue la necesidad de que se transcriba la receta original de la odontóloga? ¿Y quién fue la persona que emitió esa receta que se utilizó para elaborar el preparado magistral? Y eso solamente van a poder responder las personas que hicieron eso, ¿verdad? O la persona que hizo eso, porque pero por otro lado, yo estuve analizando también la conducta sin conocer a esta persona, ¿verdad? Sin conocer a este médico, que yo creo que también cometió un error, ¿verdad? Pero sería el mismo análisis que hice con respecto a la doctora Lilia, y dando el ejemplo del cheque, ¿verdad? Si él hubiera hecho, si hubiera expedido esa receta, y esa receta era la que se presentó en botica magistral, igualmente esta, de acuerdo a lo que vi hoy en la carpeta fiscal, también carece de esos elementos y contiene errores. Entonces, tampoco se pudo haber llevado adelante la ejecución de este fármaco, o la elaboración de este fármaco, mejor dicho. Para llegar finalmente a hoy día la víctima, lastimosamente. Ahora, una última consulta que también mucha gente quiere saber. ¿Tuvieron contacto con familiares de la víctima? ¿La doctora pudo hablar o en su representación usted pudo tener algún contacto con ellos? Yo no, pero sí, por supuesto, le manifesté al fiscal que nuestra intención es colaborar con la fiscalía y que se esclarezca, ¿verdad? Pero entiendo que mi defendida en un primer momento sí estuvo en contacto con los familiares, pero después ya ella, por respeto más que nada, no le está escribiendo ni le está llamando, pero sí ella está a disposición de los familiares para que, bueno, no sé, en fin, las explicaciones o lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Claro. Pero ella me manifestó de que le gustaría conversar con los padres de la víctima. Hablamos de una profesional más o menos de qué tiempo ejerciendo la carrera odontológica de la doctora Lilia. Yo ayer vi su título y decía año 89. Por tanto, son como 31, 32 años de ejercicio profesional. Correcto. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y vamos a hacer el seguimiento. Usted sabe que esto no termina aquí, va a tener todavía varios días y como le dije, hay muchas dudas y expectativas. La ciudadanía, lógicamente, al leer esto, rápidamente condena la pérdida de una vida que no es menor y que lastimosamente no tiene reposición. Entonces todos vamos a estar expectantes y haciendo el seguimiento del caso. Muy bien, sí, en lo que yo pueda colaborar con ustedes, cuenten conmigo. También estamos solicitándole al fiscal que se realicen las diligencias, por ejemplo, ya fuera del horario de oficina, le solicité que consiga el frasco o el envoltorio, o no sé cómo llamarlo, del producto, porque por experiencia le digo, y usted puede verificar porque me mencionó que suele comprar de este mismo recinto y sí, también había sido en mi casa, y me estaban señalando hoy de que figura en un sticker que se pone en algún... En el envase, sí. En el envase, sí. ¿Quién prescribió? ¿A favor de quién? Y la fecha. Sí, así mismo. Y hasta el químico que preparó el elaborado y se hace responsable. Por más de que sea un equipo que está trabajando, figura el regente químico responsable de la empresa también. Sí, todos esos datos están, incluso el detalle de lo que uno mandó a elaborar en la cantidad de miligramos y demás.
Así es. Ok. Lo que- Perfecto, doctor. Bueno. Yo Janine. tenía Bueno. una duda justamente que le quiero consultar al doctor. Sí. Desde tanto los familiares como los amigos de la víctima, en este caso, mencionaron que ellos se comunicaron, que desde la botica magistral se comunicaron con la odontóloga y ella confirmó No, eso, eso no es cierto. la receta. Entonces, ¿eso ustedes desmienten? ¿Cómo queda eso? Sí, sí, totalmente. Desde el primer día, eso me manifestó mi cliente y también hoy le volví a preguntar, no porque dude de ella, sino porque se insiste con eso, ¿verdad? Y me dice, en ningún momento se comunicaron de botica magistral con ella. Ok, esa era la duda que Súper tenía claro. justamente. Gracias, doctor. Correcto. Bueno, doctor, muchas gracias Muchas por su gracias. tiempo nuevamente y estaremos en contacto seguro pronto. Sí, como no, muchas gracias. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.